Venezuela. Estamos ya dando inicio al periodo de toque de queda en el municipio Simón Bolívar, en San Antonio y Ureña, estado Táchira. Toda persona que ingrese a través del puente Simón Bolívar deberá permanecer 15 días en cuarentena. Para ello hay una articulación cívico-militar policial con las autoridades del estado Táchira. Pedimos y hacemos un llamado a la conciencia, a la cooperación, a la solidaridad. En estos puntos las personas recibirán también sus alimentos y alojamiento debido, un trato digno del Estado venezolano, ordenado todo esto por nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moro. También nosotros durante este periodo estamos haciendo un incremento del patrullaje y de las tareas de defensa militar de Venezuela. Estamos haciendo un incremento de las actividades contra el terrorismo, de las actividades contra el paramilitarismo. De manera pues que estamos en unas tareas de protección del pueblo venezolano. El órgano de dirección para la defensa integral del Estado Táchira activo con todas las autoridades civiles y militares y mantenemos la presencia permanente de nuestra Fuerza Armada para garantizar el bienestar, la salud y la felicidad del pueblo venezolano. Cientos de venezolanos que emigraron a Colombia por el colapso económico están retornando. La cuarentena decretada por el gobierno de Iván Duque impide a muchos trabajar y buscar el sustento diario para sobrevivir. De un momento a otro nos echaron como unos perros, bueno, algunos ni siquiera pudieron hasta recoger su ropa, sus cosas personales y sin dinero a la calle. Pues. Y es bastante difícil esta situación para nosotros volver a nuestro país como que sin nada. El presidente Nicolás Maduro ha decidido imponer un toque de queda en los municipios Simón Bolívar, que se refiere a San Antonio del Táchira, y el municipio Pedro María Ureña, que se refiere a la localidad de Ureña, desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la mañana del siguiente día. En Venezuela, el gobierno anunció la captura de 3 paramilitares que pretendían infiltrarse entre emigrantes retornados. Además, vale la pena destacar que son venezolanos que regresan al país después de la preocupación que hay con respecto a la pandemia y la falta de atención de los países en donde se encontraban. Para prevenir actos violentos durante las operaciones de repatriación de los venezolanos, el presidente Nicolás Maduro decidió decretar toques de queda en los municipios fronterizos Simón Bolívar y Pedro María Ureña, en el estado Táchira. Para evitar precisamente situaciones de desorden, de incomodidad, además de la violencia en este proceso de llegada en nuestras hermanas y hermanos. Este toque de queda comienza hoy a las 8 de la noche, es decir, falta poco para que inicie entre los municipios o entre los pueblos de San Antonio del Táchira y Ureña, que hacen frontera con el norte de Santander, específicamente con las... Para evitar precisamente situaciones de desorden y situaciones de incomodidad y de siembra de violencia en este proceso de llegada de nuestras hermanas y hermanos, el presidente Nicolás Maduro ha decidido imponer un toque de queda en los municipios Simón Bolívar, que se refiere a San Antonio del Táchira, y el municipio Pedro María Ureña, que se refiere a la localidad de Ureña, desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la mañana del día siguiente. Y en el caso del día de hoy, se impone el toque de queda a partir de las 8 de la noche del día de hoy. Queremos señalar que factores de poder que hacen vida en el gobierno de Colombia están aprovechando la generosidad del gobierno bolivariano y del pueblo de Venezuela y están tratando de colar paramilitares, desertores, mercenarios que vienen a sembrar violencia a Venezuela. Como suponíamos y sospechábamos que algo de eso podía pasar, pues queremos informar que a cada persona que entra le capturamos la huella dactilar y esa huella dactilar está comparándose en tiempo real con todo el archivo de venezolanos cedulados, está comparándose con el archivo del Sistema Integrado de Policía y está comparándose con el archivo de Interpol,
Por eso hoy capturamos a 3 paramilitares. Mañana vamos a informar de los nombres y los grupos violentos a los que pertenecen y de un mercenario que se entrenó en uno de los campamentos que ya hemos denunciado, situados en Río Hacha, de los campamentos que coordinaba el señor Cliver Alcalá Cordones por orden de su jefe norteamericano, y trató de entrar por la frontera por San Antonio del Táchira, tratando de colarse entre las hermanas y hermanos que están entrando al país. Por otra parte, en Estados Unidos, por lo menos durante 3 semanas más, se mantendrá la orden de quedarse en casa en el estado de New York, epicentro actual de la pandemia por el COVID-19. El gobernador insta a la población a mantenerse en alerta. La pausa en Nueva York es lo que está ayudando a que la curva disminuya, afirmó el gobernador, agregando que hay que mantener el distanciamiento social. De su lado, el alcalde Bill de Blasio anunció que el gobierno le entregó suficientes mascarillas N95 a los hospitales para esta semana. Hasta el momento, el número de muertos sobrepasa los 4.700 y más de 130.000 tienen coronavirus. Los hospitales colapsan al punto que pacientes graves son enviados a sus casas, dice esta mujer quien perdió a su esposo de 44 años sin condiciones preexistentes. Estaba muy débil, no podía abrir los ojos, no podía decir nada, no, estaba muy débil. A esta vez lo bajaron con silla de rueda adentro. Bueno, ayer un gobernador local había dicho en su cuenta de Twitter que probablemente los parques de la ciudad iban a ser utilizados como tumbas momentáneas mientras pues las familiares podían enterrar a sus familias. Sin embargo, el gobernador Andrew Cuomo lo desmintió y dijo que no, que esto no va a ser posible, por lo menos por ahora. El gobierno federal pues va a permitir desde ayer que el barco que llegó, el Comfort, también sea un hospital para pacientes del coronavirus. Recordemos que también inicialmente ese barco era exclusivamente para pacientes que eran regulares, que no tenían esta enfermedad. Remoto de Georgia se encuentra la cárcel migratoria de Stewart, operada por la compañía CoreCivic. Allí un segundo guardián dio positivo al coronavirus y los detenidos denuncian que están abandonados a su suerte. No hay personal ni en la cocina trabajando y no hemos comido en todo el día. No nos están dando medicina para ver si nos sentimos mal, porque si no nos hacen caso de que nos saquen de aquí, vamos a reventar las puertas. Y un recién nacido prematuro falleció en Baton Rouge, Luisiana, mientras su madre, que tiene coronavirus, estaba conectada a un respirador. Se trata de una de las vidas más jóvenes que se han perdido por esta terrible pandemia. La madre entró en labores de parto en medio de su gravedad y el bebé nació con 22 semanas. Aún no está claro si el virus puede transmitirse de madre a hijo en el útero a través de la placenta. Entre tanto, en California, el gobernador decidió prestar 500 respiradores artificiales a otros estados. Asegura que el máximo de los contagios no se espera sino hasta mayo. En ciudades como Los Ángeles, las autoridades instaron a los residentes a no ir ni siquiera al supermercado esta semana. Hay que quedarse en casa y el número de infectados en California supera los 16,000 y los muertos son casi 400. Ahora pasamos a México, donde el número de casos de COVID-19 sobrepasa los 2.400 y las muertes el centenar. Mientras crece la desaprobación al plan económico del presidente López Obrador para enfrentar esta crisis, pequeños y medianos empresarios se quejan de no haber recibido ningún alivio fiscal. En el paquete de medidas, que se incluye unos 10,000 millones de dólares en planes sociales, los trabajadores de la salud y personal hospitalario enfrentan discriminación y amenazas. Y también le informamos que el primer ministro británico permanece hoy en la unidad de cuidados intensivos de un hospital londinense al empeorar su salud por el COVID-19. Boris Johnson, de 55 años y hospitalizado desde el domingo, ha recibido oxígeno, pero por ahora no necesita respirador artificial, según ha informado la oficina del primer ministro. El canciller británico Dominic Raab se ha colocado provisionalmente al frente del gobierno.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no descarta solicitar apoyo médico a Cuba para combatir el nuevo coronavirus. Y en esa ampliación de capacidades podría estar el solicitar al gobierno de Cuba su apoyo para el envío de expertos, de especialistas.